Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a continuar el curso de Machine Learning y en esta ocasión vamos a ver el tema de lo que es la regresión lineal múltiple. Como ya vimos en videos pasados lo que trataba la regresión lineal simple, ahora vamos a ver la descripción del problema en esta sección, que obviamente es un ejemplo que estamos viendo ya en pantalla, donde analizaremos 50 casos de personas que solicitan un préstamo, por lo que no será tan sencillo de entender como el de la regresión lineal simple. Aquí tenemos el conjunto de datos donde tenemos 5 columnas, donde como lo comentaba cuenta con 50 personas, con datos financieros y geográficos de cada uno de ellos, donde es muy común este reto en las empresas que se dedican a estos tipos de préstamos o financiamiento personal, donde se tienen que analizar ciertos datos, donde vemos los gastos fijos de cada persona, vemos sus gastos variables, otros gastos, el estado en el que se encuentra, o sea, la ubicación de la persona, así como sus ingresos. Muy bien. Por lo que veremos si es posible predecir qué beneficios y el préstamo en función de donde está ubicada y sus gastos nos permitan generar un modelo, ya no con una variable dependiente, sino hasta 4 variables dependientes para esa persona. Incluso si somos observadores, veremos que este dataset trata de un conjunto totalmente anónimo. No viene el nombre de la persona a quien le realizaremos el préstamo, puesto que no sabemos los nombres. De hecho, lo que buscamos en un caso real nosotros como científico de datos no es establecer a quién prestar o no, sino establecer un modelo que nos ayude para analizar extrayendo información que le permita a la empresa que se dedica al préstamo, según sus ingresos, contra sus ingresos, su ubicación, en fin, ver todo el panorama para determinar si es benéfico o no realizar el préstamo. Como por ejemplo, sus gastos fijos, en qué son, sus variables y sus otros gastos, son para generar más ingresos o no. Todo ese tipo de cosas es precisamente que busca el modelo, decirnos a futuro si se debe invertir o no según el caso de cada una de estas personas, ¿de acuerdo? Por lo que como les decía, este es un poco más complejo que el anterior, así que vamos a analizarlo en el siguiente video, ya verlo de manera gráfica, viendo las fórmulas y viendo cómo realizarlo, ¿de acuerdo? Por lo que no se despeguen de nosotros, vamos a estar al pendiente y continuar aprendiendo con esto de la regresión lineal múltiple que está dentro de Machine Learning. Si les gustó el video, por favor denle me gusta, suscríbanse al canal y nos vemos en la siguiente. Que estén bien, hasta luego.